Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Vamos a continuar la clase. Vamos a tratar de recuperar el día de ayer, del martes anterior que no tuvimos. Solamente, si no me equivoco, creo que nos quedamos por cavitación. Cualquier cosa, pues solamente me avisan. Hablamos de cavitación, lo que puede provocar. Hablamos por qué se da la cavitación. Es por la evaporación del agua de forma espontánea. Vimos un poco sobre a dónde se da. Esto pues aquí hay que succionar, crea una presión negativa, pero si la presión negativa alcanza un valor mínimo, el fluido va a empezar a cavitar. Eso lo vamos a ver cuando hagamos los ejemplos. ¿Cuál es esa presión mínima? Pues la presión vapor o presión de saturación del agua, la temperatura que se encuentre. NPCH va a depender, bueno, NPCH creo que es un concepto, no recuerdo si lo mencioné ayer, el miércoles pasado, pero NPCH lo podemos hablar como un valor que la bomba tiene disponible para succionar sin que ésta cavite. Para eso, pues, vamos a calcular lo que es NPCH. Cavitación es que el agua se evapora de forma espontánea porque alcanza una presión mínima. Entonces, el NPCH es cuánto la bomba puede succionar sin que se alcance esa presión mínima. Y NPCH, pues, lo vamos a conocer como cabeza neta de succión positiva. Eso es NPSH, cabeza neta de succión positiva. Y hay una ecuación con la cual se puede encontrar. Va a depender un poco de si es una bomba por arriba del tanque de succión o es una bomba por debajo del tanque de succión. Va a estar relacionado a NPCH igual a una presión en la superficie del fluido, que si es agua, pues normalmente los tanques están abiertos, entonces sería la presión atmosférica. Esta va a depender de la altura geográfica a la cual se encuentre nuestro sistema. Presión vapor, que es la presión a la cual el fluido en este punto se empieza a evaporar. Esa va a depender de la temperatura del fluido. Va a depender de la diferencia de alturas entre el eje de la bomba y la superficie inferior del fluido, en este caso, o entre este eje de la bomba y la superficie superior del fluido en este caso. Y las pérdidas. ¿Qué pérdidas van a ser? Las pérdidas primarias y secundarias en esta sección hasta antes de la bomba. Con esos valores vamos a encontrar en el PCH. Hay una pequeña diferencia en la ecuación en cualquiera de las dos disposiciones. Esta la conocemos como disposición de succión negativa. Está succionando desde abajo. Y esta disposición de succión positiva. Está succionando desde arriba. No confundamos disposición de succión positiva con cabeza neta de succión positiva. Aunque parezca el término, pero no es lo mismo. Disposición de succión positiva significa que el tanque está por arriba de la bomba.
Y disposición de succión negativa significa que el tanque está por debajo de la bomba. Pero cabeza neta de succión positiva o NPCH es cuánto tengo disponible para succionar en este punto y cuánto tengo disponible para succionar en este punto. Entre más alto ese valor, mejor para la bomba. Bien, ¿qué puede afectar que este valor sea menor? Uno de ellos, pues, cualquiera de los valores que esté dentro del paréntesis. Uno de ellos es las pérdidas. Otra de ellos es este valor LS, que es esta altura. Viendo la imagen, esta bomba trabaja en contra de esta altura. ¿Por qué? Porque tiene que elevar el fluido. Entonces, entre más bajo esté el nivel, más alto va a ser LS y más grande va a ser el valor del paréntesis. Entonces, este valor en el PCH va a ser menor. Por eso, en algún momento, cuando este nivel está demasiado bajo, ya la bomba no puede usarse este tipo. Este tipo sería centrífuga. En ese caso, yo tendría que ver cómo hago para que este eje esté acá abajo. ¿Por qué? Porque LS se mide desde el eje de la bomba que tiene el rodete hasta el nivel de la superficie del agua. Y eso lo logro con aquellas bombas turbinas que hablamos la clase anterior, las de múltiples escalonamientos. Ahora bien, esta disposición, aquí la columna de agua va a jugar a favor de la bomba, porque esta columna de agua va a agregar presión acá. Entonces, disminuye la cantidad de vacío o de succión que necesita hacer la bomba. Y por eso ahora el LH va afuera y va sumando, o sea que hace este valor más grande. Entonces, siempre esta disposición es menos propensa a cavitación. Esta disposición es más propensa a cavitación porque LS es por debajo de la bomba. Bien, esas son las ecuaciones para calcular el NPCH. Creo que nos va a hacer falta hoy y tal vez mañana para terminar contenido, de ahí viendo los ejemplos. Es posible, como esta clase no está considerada para examen presencial, es posible que el primer examen, para complementar, necesitemos postergarlo una semana, pero eso pues con tiempo lo vamos a hablar para que todos estemos de acuerdo. Bien, otro concepto de sistemas hidráulicos es el golpe de ariete, que es una sobrepresión en el fluido, en una red hidráulica, que puede provocar daños a la instalación, incluso a la misma bomba. Esa sobrepresión puede ser provocada, entre muchos casos, uno, al paro repentino de una bomba o al arranque repentino de una bomba. Si se corta la energía de un motor, de forma que provoca un paro repentino, y al cerrar una válvula, perdón, de forma brusca. Pero ¿por qué estas circunstancias producen un golpe de ariete? Si vemos esta imagen, tenemos nosotros en la parte de abajo un fluido que cruza esta válvula. Pero si yo cierro esta válvula de forma repentina, el flujo o el fluido circundante a la válvula se detiene. Y se detiene, velocidad es igual a cero. Pero el flujo que todavía viene atrás, el fluido que todavía viene atrás, viene y por inercia empuja a este fluido que está aquí, como cuando, bueno, no sé si alcanzaron cuando se había que matricular en filas en la universidad, pero cuando alguien empuja la fila desde la parte de atrás y los que están enfrente están detenidos, terminan empujándolos y aprisionándolos contra lo que esté adelante, ¿verdad? De algo similar es con este fluido. Si yo cierro repentinamente esta válvula, el fluido aquí se detiene, no hay problema, pero el fluido que viene atrás, por inercia, va a venir a empujar y a chocar con este fluido que está detenido. Entonces ahí se produce una sobrepresión que puede ocurrir tan rápido que se ve representado como un golpe que puede ser lo suficientemente fuerte como para dañar la tubería. Y que lo que hace pues es provocar lo que está en la parte de abajo. Eso puede provocar un golpe de ariete, un cierre repentino de una válvula. No sé si alguna vez también les ha pasado que cierran una válvula rápido y empieza a vibrar la tubería o empiece a tener un golpe fuerte. Eso es un golpe de ariete. Incluso puede pasar cuando se fue el agua y ustedes abren la válvula y ya viene el agua. Abren la válvula y empieza como a toser o a golpear.
Eso es porque el aire que estaba ahí adentro estaba aprisionada por el fluido que viene retornando. Ese también es un golpe de ariete, nada más que está provocado por la acumulación de aire en la tubería. Bien, entonces ahora, viendo cómo se da el golpe de ariete, ya tiene más concepto por qué se da en estas circunstancias. El paro de una bomba hace lo mismo que cuando yo cierro repentinamente esta válvula. Se detiene de repente y el fluido que trae velocidad intenta empujar al fluido que está detenido. Si se corta la energía, pues se detiene el motor de forma repentina y también se detiene la bomba. Y el cierre de una válvula de forma repentina, que es lo que acabamos de estar viendo. Entonces, eso es un golpe de ariete que puede provocar, cuando ya son flujos y presiones grandes, pueden provocar que las válvulas pues se rompan, que se deterioren, que si están fisuradas, pues ahí fallen. Y cuando son tuberías algo viejas, pues fallan sus soldaduras o sus cuerpos si están desgastados. Entonces el golpe de ariete puede provocar todo eso. Bien, retornando un poco a las ecuaciones de cabeza y de NPCH, nosotros tenemos este valor aquí, HR, aunque en el NPCH sale como, bueno, HF sale aquí, pero al final estos dos valores son pérdidas. Y según mecánica de fluidos y turbomáquinas, esas pérdidas son pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Los vamos a tener que calcular, pero como mencionado en las otras clases, no lo vamos a hacer con los métodos de mecánica de fluidos utilizando números de Reynolds. Lo vamos a hacer ya con tablas tabuladas o explicando esas dos ecuaciones que están ahí. Pérdidas primarias, retornando un poco, son las pérdidas por fricción, o sea, rozamiento entre fluido y superficie de la tubería. Y lo vamos a calcular con esta ecuación. Pérdida primaria de una sección de tubería va a ser a un coeficiente de fricción de esa tubería por su longitud entre 100, donde esa longitud pues tiene que estar en pies. Y las pérdidas secundarias, que son pérdidas por accesorios, cambios de dirección, válvulas o cualquier otro equipo, la vamos a calcular con esta ecuación, que es un valor K, que es relacionada al accesorio, por el valor velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Cada uno de estos valores, este va a depender de la tubería y el flujo, y este va a depender del diámetro y del accesorio y el diámetro donde está instalado el accesorio. Y obviamente, pues, de estos valores de acá. ¿De dónde los vamos a obtener? Pues, nosotros en la plataforma, en la parte de librerías, en la sección de bombas, ahí colocamos un PDF que dice tablas. Entonces, es importante que bajen esas tablas porque de ahí vamos a obtener esos valores. Por ejemplo, en esa tabla vienen, creo que son como 4 o 5 páginas, que son unas tablas similares a la que estamos viendo. Esta tabla la vamos a utilizar para calcular la pérdida por fricción en una sección de tubería. Por ejemplo, si fuese una tubería de 2 pulgadas con 30 galones por minuto, yo tendría un coeficiente H sub F de 1.82. Entonces lo colocamos en esta ecuación. Y luego lo multiplicamos por la longitud de esa sección de tubería entre 100 y eso nos va a dar la pérdida por fricción solo de esa sección de tubería. Cuando ya tenemos un sistema hidráulico y tenemos 20, 30 secciones de tubería, hay que repetir este cálculo uno por uno e irlo sumando para después incluirlos pues en la ecuación de cabeza o en la ecuación de NPCH. Así vamos a calcular pérdidas primarias. Con los ejemplos lo vamos a ver mejor. Lo voy a saltar porque ahorita estamos viendo lo que es la teoría. Pérdidas secundarias. Vamos a utilizar esta ecuación y tenemos que calcular el valor K. También en esas tablas vienen estos gráficos que son gráficos de accesorios. Aquí vamos a sacar el valor K. Hay que ubicarnos. Hay que saber cuál es el accesorio que estamos calculando. En este caso, un codo de 90 grados bridado. ¿De qué va a depender el valor K de este codo? Pues tenemos este gráfico. En un eje tenemos los diámetros y en otro tenemos los valores de K. Entonces solo va a depender del diámetro. Si fuese un diámetro de 2 pulgadas, intersectamos con esta diagonal y así obtenemos pues nuestro valor K. Entonces debemos ubicar el gráfico correcto. Siempre vamos a tener que ubicar el gráfico correcto porque
Este gráfico y este valor K va a cambiar de un tipo de accesorio a otro. En algunos va a ser más alto, en algunos va a ser más bajo. Y esta velocidad al cuadrado entre 2 veces G lo vamos a obtener según la tubería donde va instalada este codo. Imaginemos que la tubería de 2 pulgadas que usamos hace un momento, el valor K para este codo de 2 pulgadas que está en esa tubería sería igual a 0.37 más o menos. Y el valor velocidad al cuadrado de 2 veces G va a ser el de la tubería en donde esté instalado este codo. Entonces, si retornamos, ese valor lo obtenemos acá, que si fuese siempre la de 2 pulgadas y 30 galones, sería 0.128. O sea, así tenemos ya los valores para esta pérdida secundaria. Y si en esa sección de tubería tenemos 4 codos, una válvula, una T, una Y, un filtro, una check, hay que calcular esta pérdida para cada uno de esos accesorios, hacer la suma, después sumarla a las pérdidas secundarias de las otras secciones de tubería, si son 20 o 30, hay que hacer eso 30 veces, y eso hasta el final, pues llevarlo a la ecuación de cabeza de una bomba. Por eso llega un momento que puede ser bien tedioso calcular una red hidráulica, y para ese momento, pues es mejor auxiliarse con una hoja de cálculo o un software, como lo vamos a hacer al final de la clase. Estos ejemplos los vamos a retomar después de ver la parte del contenido. Vamos a empezar a ver otros conceptos. Bien, esas tablas bajémoslas para que nos sirvan pues de estudio. Están en la plataforma. Bajémoslas. Esa tabla aplica para tubería y accesorios cuando el sistema o el fluido es agua. Y también aplica para cuando la tubería es material de hierro negro. Para eso, pues, vamos a usar esas tablas. Y es muy similar si la tubería fuese galvanizado o acero inoxidable. Solamente que puede que hayan hay algunos pies de diferencia entre un material y otro, pero pueden servir. Ya para tablas, para materiales de PVC o cobre, por ejemplo, ahí sí sería mejor buscar la tabla que corresponda a esos materiales. Nosotros, como estamos por cuestiones de la clase y estamos ubicados en manejar sistemas de agua para bombear agua, vamos a utilizar esas tablas para el resto de la clase. Entonces estaremos bien con esas tablas. Y el procedimiento para cualquier otro tipo de tubería es exactamente el mismo. Lo que va a cambiar pues son los coeficientes, los valores K y los valores H sub F. Bien, una vez que nosotros calculamos una bomba, tenemos el flujo, tenemos la cabeza, necesitamos hacer necesitamos hacer lo que es la selección de la bomba. Cuando ya tenemos el flujo y cabeza, podemos calcular lo que es las dimensiones físicas y lo que es el tamaño del motor. Pero antes de eso, hay que saber qué tipo de bomba es la que vamos a utilizar, si es una bomba centrífuga, si es una turbina, si es una bomba de material de hierro fundido, si debe ser una bomba con impeller de acero inoxidable, o tanto el impeller como la bomba. Todas sus partes deberían ser acero inoxidable, si debe traer empaques especiales para alta temperatura. Todo eso depende de la aplicación. El tamaño del motor y física de la bomba depende del flujo y cabeza, pero el tipo de bomba va a depender de la aplicación. Como acabamos de hablar en cavitación, si es una bomba centrífuga, puede succionar desde un pozo, pero si ese pozo, el nivel de agua está demasiado bajo, puede cavitar, entonces ya no aplica la bomba centrífuga, aplica la bomba de múltiples escalonamientos o tipo turbina. Entonces, aparte de eso, ¿qué más necesitamos saber para seleccionar una bomba? Pues necesitamos saber para qué aplicación es. Por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de aplicaciones para el cual va a depender del fluido de la industria a la cual va a estar dedicada. De eso va a depender también las partes constructivas de la bomba, las capacidades también. ¿Qué aplicaciones pueden ser? Pues puede ser la industria química para manejar algún tipo de químicos. Deberíamos utilizar materiales resistentes a químicos, puede ser acero inoxidable o algún tipo de plástico especial. Industria de papel, de repente si es
muy viscoso el material que vamos a mover, debería utilizarse mejor una de desplazamiento positivo. En la minería podemos utilizar bombas con altas capacidades o con materiales, partículas abrasivas. Eso va a depender de otro tipo de bomba. Generación de energía, bombas con altas capacidades de flujo, refinerías, alimentos y bebidas. Podemos bombear no solo agua, podemos bombear fluidos alimenticios como leche, jugos, refrescos. Agua en general, pues agua general es lo más común. Agua potable, agua para residenciales, agua fría, agua caliente, agua suave, agua tratada, agua dura, agua reciclada. Eh, Todas esas aplicaciones son agua en general, que es quizás lo que más vamos a estudiar en esta clase, lo que es el sistema hidráulico. Aguas residuales también. Aquí debemos tener elementos constructivos resistentes a materiales abrasivos. Eh, Filtrado, una bomba que tenga el suficiente filtrado para evitar que partículas contaminantes entren al sistema. Entonces, de esto dependería primero el tipo de bomba. Hay un manual también, bueno, este sí no recuerdo si se los puse en la plataforma, que es un PDF de Guls. Este de repente mañana lo podemos ver. En este PDF de Guls, Guls es un fabricante de bombas, algo como Belangoser, o incluso creo que más grande porque su aplicación es más variada que Belangoser, que casi que está reservada a agua general. Pero Guls tiene más aplicaciones de bombas para aplicaciones como las que acabamos de ver acá. Entonces mañana lo vamos a ver solo para que veamos cómo se ve una bomba de cada uno de estos tipos de aplicaciones. Eh, Bien, una vez que nosotros tenemos seleccionada la aplicación de la bomba, y esto pues nos va a conducir al tipo de bomba. Imaginemos que nos tocó agua general o aguas residuales y decidimos trabajar con bombas centrífugas o bombas turbinas. Después de eso, lo que toca ahora es dimensionar esa bomba. Con esto seleccionamos el tipo de bomba y los materiales constructivos de esa bomba. Luego, seleccionamos la bomba por flujo y cabeza, que es lo que vamos a hacer con el software. Vamos a calcular el flujo que debe bombear y calculando la diferencia de presiones a vencer, las alturas a vencer y sumándole las pérdidas que debe vencer, vamos a calcular lo que es cabeza de la bomba. Y con eso podemos seleccionar la bomba y nos va a dar lo que es el tamaño del motor, nos va a dar diámetro del impeller, nos va a dar la eficiencia de esa bomba, los HP del motor, ¿qué más podríamos obtener ahí? El NPCH requerido, ahí lo podemos obtener también. Bien, eso es seleccionar bomba por flujo y cabeza, que aquí lo vamos a aprender a hacer mediante curvas de operación y después lo vamos a aprender a hacer en el tercer parcial mediante una herramienta de selección en línea, que de referencia vamos a utilizar una marca que se llama Belangoser, nada más de referencia, solo es referencia nada más que estamos dando esa marca. Entonces lo vamos a hacer de dos formas, mediante la forma manual, mejor dicho, mediante curvas de operación y la forma asistido por una selección, un seleccionador en línea. Bueno, en este caso en línea. Así podemos hacer uso de selección, hacer la selección de la bomba. Retornando a la parte de selección manual, vamos a hacer uso de una curva de operación. Y eso que estamos viendo ahí, o esto que estamos viendo acá, es una curva de operación. Y es un gráfico que me resume las condiciones de operación de determinadas bombas. Esta no está muy clara, mejor vamos a ir a esta de acá. Por ejemplo, esta que está acá. Esta es la curva de operación de este fabricante de referencia, que es un modelo 3AD y con esta velocidad de rotación. Esta curva de operación lo que me da es, primero, en la parte de abajo, qué flujo puedo manejar con esta bomba. Tengo un rango desde 200 hasta, bueno, no sé si lo logran ver, pero de 200 hasta 800 galones por minuto aproximadamente. Y en esta columna o en este eje tenemos lo que es la cabeza que puede dar esta bomba, que está aproximadamente como de 90 hasta como 180 pies de cabeza. Entonces lo que hacemos es intersectar esas condiciones y donde quede, por ejemplo, si quedó en ese punto donde está el cursor, ahí vamos a encontrar
1, siguiendo esta curva, diámetro del impeller, siguiendo estas curvas, eficiencia de esa bomba, siguiendo estas líneas en diagonal, tamaño del motor, siguiendo una vertical hacia abajo y después intersectando con esta curva hacia la izquierda, vamos a obtener lo que es el NPCH requerido. Recordemos, este NPCH requerido debe ser menor al NPCH admisible o disponible que vamos a calcular con las fórmulas o con las ecuaciones. Entonces, esos valores podemos obtener con una curva de operación. Ahora bien, ¿cómo sé yo que con este flujo y esta cabeza yo necesito este modelo de la bomba, de este modelo de bomba? ¿Por qué? Porque la curva de operación de un modelo a otro es diferente. De un modelo a otro yo puedo tener diferentes capacidades de bombeo, diferentes capacidades de cabeza. Entonces, ¿cómo supe yo que la curva que yo tengo que usar es la 3AD? Entonces, para eso, los fabricantes hacen algo que es familia de curvas, que es esta que está aquí. Aquí lo que hacemos es que intersectamos un flujo con una cabeza, que en este caso hubiese sido 800, por ejemplo, por decir un valor, a lo mejor 600 y 130. Los hemos buscado por acá. 600 sería como por acá, con 130 sería como por acá. Entonces la intersección donde quede adentro de cualquiera de estos gráficos, esa es el gráfico de curva, o esa es la curva de operación que yo voy a buscar. Con estas condiciones, primero me voy a esta tabla, busco esa intersección y aquí me dice que debo irme a la curva 3AD. Entonces después me voy a la curva 3AD ya en específico y obtengo todos esos valores que acabamos de mencionar. También lo vamos a hacer después de hacer el cálculo eh, después lo vamos a hacer, después de hacer el cálculo hidráulico del ejemplo, vamos a seleccionar la bomba mediante las curvas de operación. Bien, después de hacer la selección de la bomba, donde ya tuvimos todos los valores, seleccionamos el tipo de bomba, seleccionamos el modelo según una familia de curvas, el fabricante es similar. Mediante este flujo, esta cabeza, seleccionamos todos los demás valores que nosotros podemos obtener en la curva, que aquí solo colocamos realmente revoluciones y tamaño de motor, pero podemos ubicar también eficiencias, diámetro de impeller, NPCH requerido, etc. Todo eso, de las bombas que yo seleccione, todas esas características ya las puedo resumir en algo que se llama cuadro de equipos, que es una hoja de Excel donde yo resumo las bombas seleccionadas de mi sistema. Digamos, si yo tenía 6 bombas, hice selección de esas 6 bombas por separado, aquí resumo las características de cada una de ellas. Y esto es un cuadro de equipo. Y esto me sirve a mí para mandárselo a un proveedor y que él pues me cotice esos equipos mediante estas características. No importa si sea esta marca o no, el proveedor lo que va a hacer es seleccionarme la bomba de ellos, pero que siempre cumpla con estas características, con estas características. Entonces, ese es un cuadro de equipos que también lo van a tener que hacer para su proyecto de exposición. En el proyecto de exposición van a tener que incluir un cuadro de equipo. Bien. Bueno, este es el ejemplo que vamos a hacer. Después de hacer el cálculo hidráulico o el diseño de la red hidráulica, solamente es posible que como la red hidráulica la vamos a hacer de repente con diferentes datos, estos valores sean diferentes realmente, porque ahorita estos valores, mejor dicho, fueron los resultados del periodo pasado, pero cuando nosotros hagamos el ejercicio es posible que cambie algún flujo, alguna distancia, algún diámetro y estos valores sean diferentes, pero el procedimiento sería el mismo. Con los valores obtenidos, buscamos primero en la familia de curvas cuál es la curva a utilizar, después me voy a esa curva en específico, hago otra vez la intersección y aquí puedo sacar los valores para mi cuadro de equipos, para hacer la selección. Y fue este cuadro de equipo resultante. Eso pues lo vamos a hacer después del cálculo hidráulico. Bien, una vez que tenemos seleccionada la bomba por el tipo, después por flujo y cabeza para seleccionar las dimensiones y características, toca
toca ver lo que es la red hidráulica, estudiar la red hidráulica, en qué consiste, cuáles son las partes que forman una red hidráulica, cuáles son los tipos de materiales que yo puedo utilizar para una red hidráulica, accesorios. Eso es lo que vamos a ver ahorita, hoy y quizá mañana terminemos. De ahí el miércoles pues pasaríamos a lo que son los ejemplos y hacer el diseño de una red hidráulica con todos los conceptos que ya vimos y ecuaciones. Y auxiliándonos también pues de algunas hojas de Excel, porque esos cálculos que vimos a mano hay que hacerlos por cada sección de tubería. Y si tenemos una tubería con 40 suministros y vamos a tener por lo menos unos 80 secciones de tubería y hacer los cálculos 80 veces a mano, pues un poco tedioso. Entonces ya llega el momento donde hay que auxiliarnos con una hoja de Excel, una hoja de cálculo, y eso lo vamos a utilizar acá. Creo, sí, esa está subida también en la plataforma, pueden descargarlo para que cuando hagan sus proyectos también ahí pues ya los vayan utilizando. Bien, primero, que es una red hidráulica, pues es todo aquel sistema que yo utilizo en mi bombeo para poder conducir el fluido desde un punto hasta el otro punto. Incluye todos los elementos para conectar entre sí lo que es la bomba y los puntos de suministro. Entonces, esta red hidráulica va a estar formada por una red de tuberías, va a estar formada por el mismo sistema de bombeo, válvulas y accesorios necesarios para transportar el fluido que yo necesito. Debe ser capaz de mover el flujo, de mover el fluido y vencer las pérdidas en el proceso de todos los componentes y entregarlo en el punto más lejano a una presión determinada. Bien, aquí como unas notas, la clase la vamos a continuar, como he mencionado anteriormente, específicamente para redes de suministro de agua. En ese término hidráulico nos vamos a referir a aquel sistema para mover agua. Luego, si fuese algún combustible o petróleo, sería un sistema oleoducto. Si fuese un gas, sería gasoducto. Pero eso no entra en nuestro estudio, porque un gasoducto ya se comportaría como un aire, como un sistema de gas comprimido. El sistema neumáticos ya sería para aplicaciones como aire comprimido, vacío, un caso especial de un sistema de extracción, pero con altas pérdidas. Sistema de ventilación también ya estaría incluido para un movimiento de aire. Entonces, en nuestro caso, el estudio va a ser el primer ítem, estudios hidráulicos, refiriéndonos a mover agua de un punto a otro. Ahí pues algunas bombas de ejemplo que ya pues las hemos estado estudiando. Algunos ejemplos otra vez de bombas de grandes capacidades, como esta que está aquí, bombas para bombear desde aguas residuales, bombas achicadoras, bombas para pozos o para cisternas, o para utilizarlas en sistemas contra incendios. También podemos tener este tipo de bombas, que por convención, por norma, pues son color rojo. Entonces, estos son algunos tipos de bombas que podemos utilizar por una red hidráulica, y tenemos este tipo de bomba, el que mencionaba, cuando la bomba centrífuga en este punto superior no nos trabaja bien, porque bombear desde abajo nos puede representar cavitación. Entonces cambiamos a este tipo de bomba, y lo que hacemos es que en lugar de que el eje que mantiene el rodete esté arriba del tanque o del pozo, va a estar acá abajo, debajo del nivel del pozo. Entonces ya LS se convierte en LH y juega a favor de la bomba. Y ahí pues tenemos una bomba que no va a cavitar. Algunas imágenes de instalación de bombas con algunos componentes mientras están instalando, se están desarmando, se están volviendo a armar. Tenemos algunas pruebas que pueden utilizar para ver qué tan eficiente está bombeando la bomba, con qué calidad está saliendo el agua, algún trabajo con impeller, de estos tipos de impeller, algún balanceo que se está haciendo aquí. Algún tipo de balanceo, aquí una instalación. Aquí ya está ingresado esta sección y están colocando pues la parte de la bomba y el motor en la parte superior.
Algunos ejemplos de bombas de múltiples escalonamientos. Bien, vamos a empezar a estudiar lo que son elementos de una red hidráulica. Ya mencionamos un poco algunos de ellos. Estos elementos, como mencionamos, son los necesarios para mover el fluido de un punto a otro. Y el primero, pues, es la parte generadora de la potencia o la energía necesaria para mover ese fluido, o donde nosotros incrementamos la presión. Es el cuarto de bombeo. Es donde se administra energía al fluido, aumenta la presión o velocidad o altura. Y es posible, pues, el movimiento de un lugar a otro. En este caso tendríamos tres bombas centrífugas, nada más que verticales, tres bombas trabajando en paralelo. Tendríamos por aquí un adaptador para adaptar el diámetro de conexión de la bomba con el diámetro de la tubería. Tendríamos aquí la válvula de cierre, aquí otra válvula de cierre que habíamos mencionado eh, para poder cerrar esta red y poder desmontar esta bomba sin que se detenga el sistema. Podríamos tener el motor eléctrico ya con su control, puede ser un variador o un marcador de estado suave. Y por aquí tenemos otra bomba, pero ya esta bomba sería una bomba turbina, donde solo está, o de múltiples escalonamientos, donde solo está el motor en la parte de arriba, y aquí entra el eje hacia la parte de abajo, que puede ser algún tipo de, algún pozo, alguna cisterna interior. Y por aquí podemos tener los elementos para monitoreo de presión. Bueno, acá no se mira, pero aquí está un manómetro, o puede ser algún sensor que manda después a un control para control de la misma bomba. ¿Qué otros elementos podemos tener en un cuarto de bombas? Pues podemos tener en sí, pues propiamente un cuarto. También podemos tener puertos de prueba. Podemos tener ventilas automáticas aquí. Por acá algún respiradero para lo que es el pozo. Eh, la parte de control y alimentación eléctrica a la bomba, que serían entre este que está aquí y este que está aquí. Este sería un panel eléctrico o puede ser un panel de control. Si es un panel de control, pues deberíamos tener ahí todos los controles como algún programador, algún PLC, podemos tener ahí un arrancador, un variador, panel eléctrico, podemos tener protecciones, el breaker principal, podemos tener protecciones de picos de voltaje, pérdidas de fase, de balance de fases en esta parte del panel eléctrico. También si es un panel de control, pueden estar los dos en uno solo, pero cuando son muy grandes las bombas, podemos tener el panel de control en un lado y el eléctrico en otro. Eh, Podemos tener un paro de emergencia, luces indicadoras, incluso puede ser un panel de control con comunicación. Podríamos llevar todos los parámetros de operación de la bomba a algún control central con algún gráfico donde en algún cuarto central de en otro edificio yo puedo ver si esta bomba está encendida, si está apagada, si está, a qué revolución está trabajando, cuál es la presión de entrada, de salida, para eso necesitaría sensores. Bueno, y todo lo demás que ya eso pues corresponde a una clase de instalación electromecánica. Eh, bien, entonces todo eso podemos tener en un cuarto de bombas. Y un sistema que tal vez no es propiamente del bombeo del agua, puede ser ya sistema de iluminación, puede ser un sistema de control, o mejor dicho, de alarma, en el caso de que aquí hayan sensores de humo o de temperatura y por alguna razón aquí hay un incendio, entonces suena la alarma y se notifica. Puede haber un sistema de rociadores para pues, que actúe directamente el sistema de contraincendio en caso de un conato de incendio. Una luz indicadora, si alguien, pues, si la luz audible no es suficiente, pues está la alarma visual. Bien, esos son algunos componentes del cuarto de bombas. Aquí otro ejemplo de cuarto de bombas. De repente un cuarto de bombas no esté propiamente como un cuarto. Este tipo de bombas es común que esté abierto a la atmósfera o al ambiente y tengamos un panel adyacente, pero esto pues ya tendría que ser un panel certificado para trabajar a intemperie, que esté sellado para que el agua no ingrese y no dañe los componentes que están adentro.
Aquí pues algunos ejemplos de cuartos de bombas. Algunos pues son bajados de, algunos han bajado de internet. Estos como este son algunos de algunas naves que hemos visitado por ahí. Entonces tenemos diferentes tipos de configuración de cuartos. Este caso, un sistema de bombeo, aunque estaba deshabilitado, ya no estaba en uso, pero un sistema de bombeo para un sistema de agua fría, o sea, para aire acondicionado por chiller. Y un sistema de bombeo de pozos, un sistema de bombeo de agua suave, otro de agua suave. Pudiésemos tener sistema de bombeo para agua caliente, agua fría. En esos casos, pues, debe estar aislada la tubería para evitar pérdidas de energía. Y aquí, pues, un sistema especial que es un sistema de contraincendios. Tenemos por aquí la bomba turbina. Bueno, aquí está la bomba turbina, la bomba principal. Y aquí tenemos una bomba secundaria, que es una bomba de hockey que mantiene presurizado el sistema. Por allá el panel de control, el switch principal de interrupción, un tanque diésel para hacer funcionar esta motobomba que está por aquí. Entonces, este es un sistema especial de bombeo, nada más que orientado a sistemas contra incendio. Bien. Bueno, mañana vamos a ver lo que son ya requerimientos. Ahorita vimos lo que son las partes de generación de energía, la parte de bombeo. Mañana vamos a ver la parte de requerimientos, la parte de la red en sí, tipos de materiales a utilizar y los accesorios de tubería, válvulas, vamos a ver algunos de ellos, vamos a conocer válvulas, codos, test, elementos para derivar tuberías, elementos para cambios de sección, elementos para cierre, para filtrado. Vamos a ver todo eso mañana. Mañana es posible que terminemos hasta el miércoles. Bien, entonces nos quedaríamos por aquí ahora con estos cuartos de bomba. Bueno, Kevin dice que entró un poco tarde. No, pero el video pues se sube para que después puedan hacer uso del video por la parte que no hayan podido estar. Con eso no hay problema. Ingeniero, ¿Sí? sí, una consulta. Usted mencionó que en nuestro sistema lo que debemos evitar es que haya cavitación. Eso ¿Sí? lo sabemos, eso lo vamos a saber, ¿verdad? Dependiendo de cuánta succión va a ser la bomba. Eso lo conocemos con lo de cabeza neta de succión positiva. Pero hay dos. Está la cabeza neta de succión positiva disponible y la que es requerida por la bomba. Mi pregunta es, eh, ¿cuál es cuál? Es decir, yo sé que hay una que se calcula mediante una fórmula y la que es requerida por la bomba, la trae la bomba sus datos de placa o cómo. Eso es lo que vimos cuando estuvimos hablando de las ecuaciones. Voy a regresar un poco. Cuando vimos las ecuaciones de cavitación, perdón, de NPCH, voy a regresarme bastante aquí. Cuando vimos esta ecuación, esas disposiciones, vimos esta ecuación. Esta es la disponible. Esta es la que depende de la instalación física de la bomba, o sea, qué altura va a estar con respecto al nivel, qué diámetro va a haber aquí, esta válvula, el tipo de bomba. Este me va a dar el admisible o el disponible. Ahora, la requerida, esa yo la puedo encontrar cuando hagamos la selección de la bomba. Y una de las formas es con la curva de operación. Digamos, esta es la curva de operación. Yo selecciono mi bomba. Si el punto de operación es donde está el cursor ahorita, yo me voy hacia abajo y está esta curva. Y es esta curva hacia la izquierda. Aquí está el NPCH requerido. Esto es, por así decirlo, cuánto succiona la bomba. Y esta debe ser menor a lo que yo tengo disponible, que sería la que yo calculo con ecuación. ¿Por qué? Porque lo disponible debe ser mayor a lo requerido. Si lo disponible es menor a lo requerido, que esta bomba va a cavitar. Incluso, siempre se debe dejar incluso un margen entre el disponible y el requerido, al menos de un 40-30% de margen entre que la disponible sea al menos un 30% mayor que la requerida. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el NPCH en condiciones ideales, pero si aquí hay un filtro y aquí hay otro filtro, y ese con el tiempo se ensucia, va a hacer que la NPCH disponible disminuya por suciedad, por obstrucción del filtro. Entonces, en ese caso, si yo lo dejo muy al ras, digamos que NPCH requerido es 19 y el disponible es 20,
puede ser que un filtro sucio produzca más de un pie de pérdida y ahí empieza a cavitar la bomba. Entonces, siempre hay que dejar un margen, al menos, yo diría al menos un 30% entre el requerido y el disponible. Entonces, el requerido es el que viene en la bomba mediante curva de operación. En las placas no siempre viene rotulado. Entonces, ahí siempre toca que buscar o pedir la curva de operación o de selección de esa bomba para obtener el PCH requerido. Y el admisible es que nosotros vamos a calcular teóricamente mediante la ecuación, que va a depender de cómo va a estar instalada la bomba. Excelente, gracias. Bueno, no hay otra consulta, y no, pues continuamos mañana. Y entonces continuamos mañana siempre a las 4:10. Gracias. Feliz tarde. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde.